Muy bien. Hoy vamos a ver nuestra clase número 12 y número 13. Va a ser de bendición para la vida de todos nosotros. Les voy a pedir que pongan mucha atención, pongan de su parte para estar tomando los apuntes necesarios y que ustedes puedan aprender lo más posible de esta clase. Sí, se escucha claro el sonido, ¿verdad? Porque ya vamos a comenzar. Bueno, la número 12, la palabra de Dios a través de la predicación. Ok. Cuando nosotros, ustedes, yo, todos los que estamos ahorita conectados, cuando nosotros escuchamos algo predicado por alguien, puede ser un pastor, un maestro, evangelista, algún misionero, nosotros eh, no podemos retener más del 70%. Esa es una estadística, puede variar, puede ser más, puede ser menos. Algunos tienen unas mentes brillantes y pueden llegar a tal vez a retener más. Bueno, debido a eso, una de las maneras para retener es la repetición. Es efectivo en todas las áreas de aprendizaje. ¿Qué tenemos que hacer? La repetición. A veces dentro de las enseñanzas podemos mencionar un texto algunas 2 veces, algunas palabras 3, 4 veces, porque el sistema de la repetición es muy buena. No nos vamos a pasar todo el tiempo repitiéndolo, o que sea una hora donde ustedes escuchen solamente algunas palabras, pero lo que estamos haciendo ahorita es que nosotros vamos a aprender o van a seguir ustedes aprendiendo de la palabra de Dios a través de la predicación. Y se nos va o vamos a mencionar algunas cosas interesantes para que ustedes apunten y sobre todo usando este método de la repetición por su servidor o por otras personas, es importante recordar algunas cosas cuando nosotros vayamos a escuchar la palabra de Dios. Continuamos. Deuteronomio 6, 6 al 8. Para muchos es conocida esta cita, pero siempre vamos a aprender de la palabra de Dios. Siempre hay algo diferente que escuchar, que notar, subrayar. No sé cuántos de ustedes tienen esta disciplina de poder marcar, de usar hasta una tarjeta de crédito vieja, Coppel o no sé, cualquiera, para subrayar palabras, marcatextos, ¿no? El fluorescente, el amarillo, el rosado, no sé. Pero es importante que nosotros hagamos un buen uso de la Biblia, de la palabra de Dios. ¿Qué aprendemos de ella a través del sistema de la repetición? Deuteronomio 6:6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón o estarán en tu corazón. Pero aquí viene un mandamiento. Estas palabras, la palabra de Dios, lo que acababa de pasar. Recuerden ustedes que Deuteronomio es ah, una repetición de la ley, ¿sí? Son sermones selectos de Moisés que escribió y claro, al final lo escribió otra persona, al último capítulo, pero usa mucho este sistema de la repetición. El Señor Jesús también usó el sistema de la repetición porque era parte de la cultura y partimos de este texto. Y estas palabras que yo te mando hoy, tiempo presente, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Si observamos con pausa este texto, dice claramente, primero al sacerdote, vamos a hablar ahorita, a extender un poco esto a los padres, ¿no? Al papá o a la mamá, pero en ese tiempo a quien se le daba la responsabilidad era al varón y las repetirás. Primero a quién? A tus hijos.
tenemos que empezar la educación cristiana de y teléfono. todo tipo de educación con nuestros hijos, ¿sí? Qué bueno, Y, ¿no? y hablarás de ellas estando en tu casa, el testimonio. Hablarás de la palabra de Dios. Muchos de nosotros a veces o cometemos el error de decir, bueno, vamos a llevarlos a la iglesia para que escuchen la palabra de Dios. El primer lugar donde nosotros tenemos que hablar la palabra de Dios a nuestros hijos es en la casa, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino. No sé cuántas veces ustedes han tenido una buena conversación con sus hijos y han andado por el camino manejando y han puesto una alabanza o van recitando textos, pero esto andando por el camino o mientras tengamos vida, años, nosotros tenemos que enseñar con el ejemplo, palabras y ejemplos, y al acostarte y cuando te levantes. Entonces, cuando habla aquí y al acostarte tú, antes de poder acostarte, tú cuando te levantes, lo primero que tenemos que hacer es hablarle a nuestros hijos de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces? Una y otra vez. Lee tu Biblia, ora, pero es importante que nosotros y que a nosotros nos vean leer y nos vean también orar para que tengamos autoridad para poder enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios. Repetir significa, en una definición compuesta, apuntar. También significa perforar, que entre en la mente, en el corazón y allá queda o que quede grabado. Si ustedes tienen niños de 3 a 5 años, 6 años, hasta tal vez 9 años, pueden estar escuchando, perdón, pueden estar viendo alguna caricatura, algún capítulo en especial y ven un montón de cosas que tú y yo no vemos, porque ya lo vieron una y otra vez. Es una repetición y aprenden a través de la repetición. Cuanto más que nosotros les hablemos de la palabra de Dios. ¿Y dónde lo aprendemos? ¿De dónde sacamos este sistema o este método? De la palabra de Dios. Versículo 8. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Especialmente esto habla de una guía, como un señalamiento que te dice a dónde tienes que ir, pero también qué es lo que tienes que hacer. Sí, esto es fundamental para nosotros, que tenemos que tomar la palabra, lo hemos dicho, como nuestra regla de fe, como nuestra brújula, que nos indique cuál es el camino que debemos tomar. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En un comentario leía que cuando se refería a este texto es que los hebreos se amarraban una pequeña lámpara a sus pies y daban pasos cortos por lugares que eran totalmente oscuros. Entonces, al momento de dar un pequeño paso, se alumbraban ciertos metros y podían avanzar. Entonces, al tomarla como una aplicación espiritual, que vas a escucharla en algún lugar, por eso toma este significado. Lámpara es a mis pies tu palabra, me enseñará el camino por caminos seguros, nos dirá por dónde tenemos que ir, pero también, esto es importante, qué tenemos que hacer como hijos de Dios. Filipenses 3:1 le dice el apóstol Pablo a los filipenses: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí, dice él, el apóstol Pablo, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas. Y para vosotros, dice él, es seguro. En la nueva traducción viviente, este texto, Filipenses 3:1, dice lo siguiente:
Mis amados hermanos, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Nunca me canso de decirles estas cosas, ¿cuáles? Alégrense en el Señor. Y lo hago para proteger su fe. Así es que dice aquí en esta traducción que estamos viendo, no por la pantalla, a mí no me es molesto, ni a ti tampoco, ni te debe causar molestia cuando el pastor o el maestro una, dos, tres o cuatro veces predica acerca de la obediencia. Si se sigue predicando acerca de la obediencia, ¿por qué crees? Porque falta obediencia. Estamos siendo obedientes, pero falta obediencia. No tal vez en el mismo nivel de todos, pero no debe de ser molesto ni para el que lo habla, ni tampoco para el que lo escucha. A mí no me es molesto. ¿Nos molestará escuchar la palabra de Dios? Como hijos de Dios, yo creo que no. Y el escribirles las mismas cosas. Y para vosotros es seguro. ¿Qué aprendemos de esto? Bueno, número uno, la seguridad es una cualidad en todos los cristianos. La seguridad es una cualidad en todos los cristianos. A mí no me es molesto, pero termina el texto. Para vosotros es seguro. En la Nueva Traducción Viviente dice, lo hago para proteger su fe. Entonces nosotros tenemos que aprender a tomar la palabra de Dios para que nosotros la tomemos como un escudo. Número dos, Pablo como protector hace una revisión de lo básico. Pastor, el discipulado, ya lo sé, ya sé lo que es la fe, el bautismo. Bueno, siempre hay algo nuevo que aprender. El apóstol Pablo les dice una y otra vez y menciona en muchos casos cosas básicas que ya las iglesias sabían, que las cartas ya se habían distribuido. Si ustedes leen Efesios, se van a encontrar con muchos textos casi iguales en la carta a los colosenses, porque Pablo lo repetía y había que aprenderlo. El Señor Jesús también les dijo, ya les he dicho que voy a ser entregado en manos de los hombres y voy a ser crucificado, pero también les he dicho que al tercer día voy a resucitar. Además, ya está escrito. En Hebreos dice, ¿cuántas veces les hablé por los profetas? En estos últimos tiempos les he hablado nos habló el Señor por el Hijo. Un sistema de repetición que a nosotros nos debe causar seguridad, que si ya lo sabemos porque es algo básico, tenemos nosotros que valorar todo el esfuerzo que se haga por quien nos está enseñando la palabra de Dios. Número tres, la Biblia es una salvaguarda, tanto en lo moral como en lo teológico. Desde ese punto de vista surge el cubrir en todas las áreas o cubrir todas las áreas de nuestra vida. Hay una aplicación moral, pero también hay una aplicación espiritual. La palabra de Dios siempre va a hablar a la vida de cada uno de nosotros. Número cuatro, cuando leemos la Biblia en una forma particular o pública, no sé cuántos de ustedes acostumbran a leer la palabra de Dios cuando van en el taxi, no sé, en diferentes lugares, algo público. Corrige nuestras actitudes, nuestra mente y nuestras acciones. Nos enseña cómo debemos responder. Nos enseña muchas veces a callar. Nos enseña a defender nuestra fe. La palabra de Dios siempre va a corregir nuestras vidas. Pero ¿qué tenemos que hacer? Leerla. La palabra de Dios transforma el alma. La palabra de Dios nos enseña que somos nuevas personas. Por eso Pablo dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor, alégrense siempre. A mí no me es molesto decirle las cosas cuantas veces sean necesarias. Para ustedes es seguro, porque Pablo ya lo sabía. Pablo
era un doctor de la ley. Pablo conocía muy bien la palabra de Dios, el Antiguo Testamento. Y aparte todo lo que él iba escribiendo, pues era por revelación ¿no? Del Espíritu Santo y lo que el Señor Jesús le dio en ese encuentro. Filipenses 3:1, Pablo dijo, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor y para ustedes es seguro. Si leemos solamente esa parte, en la Nueva Traducción Viviente dice, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Y lo hago para proteger su fe. Hoy nosotros podemos también aprender de la palabra de Dios y tener esa aplicación para nuestra vida. Pase lo que pase en tu vida, tienes que alegrarte, tenemos que encontrar fortaleza en el Señor. Alegraos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Bueno, en este punto, eh, nosotros tenemos que reflexionar acerca de lo que la Biblia quiere enseñarnos, lo que el escritor estaba tratando de transmitirle a la audiencia original, pero también lo que hoy nosotros tenemos que aprender. La gente que lo rodea a usted de manera cotidiana, que no lee la Biblia, que no tiene la costumbre de leer la Biblia, llega a tener muchas carencias. No retienen los principios bíblicos, no aprenden, ¿sí? Pero bueno, como iglesia, la iglesia es el lugar donde nosotros aprendemos la palabra de Dios, donde se enseñan, Bien, donde se enseñan, en el mes de noviembre. donde se enseñan la palabra del Señor. Yo creo que la iglesia quiere aprender. Estamos en un lugar donde la iglesia quiere aprender. Estamos en un lugar en donde la iglesia quiere retener la sana palabra. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con... ¿alguien tiene abierto su micrófono? Mutéelo, por favor, hermanos. Bueno, hablábamos acerca de esto, ¿no? La iglesia quiere aprender. El Señor escogió a 12 personas. El Señor los comisionó, los mandó a ser discípulos y les enseñó, les dijo que les enseñaran todo lo que ellos habían aprendido, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles a que guarden, enseñándoles que ellos primero lo atesoren en sus vidas y lo puedan también practicar y lo puedan también enseñar. Hoy en la actualidad yo creo que la iglesia quiere aprender cada día más y más del Señor y es importante que también aprendamos a retener. Eso va a bendecir nuestras vidas, nos va a proteger, nos va a enseñar a hacer siempre la voluntad del Señor. Entonces, ¿conoce usted gente que no quiere leer la Biblia? Es triste, pero hay gente, conocemos hermanos que si les preguntas que si han leído la Biblia te van a decir que sí, pero en la iglesia, ¿será que quiere aprender? ¿Será que retiene la palabra de Dios? Bueno, cada uno conoce esa respuesta, ¿verdad? La Biblia es nuestra salvaguarda. En lo teológico como en lo moral, la palabra de Dios que hace, nos corrige. Si usted puso atención, lo había puesto en esta diapositiva atrás. La Biblia es nuestra salvaguarda en el número 3, pero lo puse aquí en la siguiente diapositiva porque es algo que tenemos que recordar. La Biblia es la que Dios ha puesto para que tengamos todo lo suficiente para aprender de Dios y saber que puede guardar nuestras vidas. En lo teológico como en lo moral, la palabra de Dios tiene que corregirnos.
en lo teológico, nos va a enseñar lo que es la sana palabra, lo que es el evangelio del Señor Jesucristo, lo que realmente tenemos que hablar y tenemos que enseñar. Cuando escuchemos un mensaje predicado, hay que cuidar algunos factores, mantenerse en el ejemplo puro de ir a la iglesia, ¿sí? Nosotros no tenemos que ir predispuestos, no tenemos que pensar en ¿y de qué van a hablar? ¿Qué va a pasar? O sea, hay que ir con el deseo y con el hambre de querer escuchar la palabra de Dios. Hay que venir con ciertas actitudes y disposiciones. ¿Cómo tengo que ir yo a la iglesia? Con la mejor actitud. ¿Cómo tengo que escuchar yo la palabra de Dios? Con un oído queriendo escuchar la voz de Dios. Tengo que ir dispuesto a escuchar al Señor. Nosotros tenemos que ir con la mejor actitud. Esto es lo que nos enseña la palabra de Dios. Hay que venir con ciertas actitudes y disposición. Eso es muy importante porque a veces caemos en el error de decir, hoy no tengo ganas de ir. No, hoy me siento de esta manera. No quiero escuchar a nadie. Entonces hay que tener cuidado porque o escuchamos a Dios, ¿sí? O a quién vamos a escuchar. Se habla de la palabra de Dios. Santiago 1:21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y quiero leérsela en esta eh, nueva traducción viviente, Santiago capítulo 1, versículo 21, y vea usted lo que dice, es algo bueno también para prestar atención. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio, y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en su corazón. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aceptar con toda humildad la palabra que Dios va a poner en nuestro corazón. Se ha orado para la enseñanza o para la predicación. Se ha orado y te has preparado espiritualmente para que Dios use tu vida como maestro, como predicador, como pastor. El deseo que tenemos y nuestra oración es que cuando la palabra se enseñe o se predique, esa palabra se reciba con toda humildad, se quede en el corazón y se quede en la mente y que todos puedan ser practicantes de ella. Por eso dice, acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. ¿De qué manera? Puede guardar tu vida, puede protegerte de no cometer errores, de no hacer caso a otras voces. Pero ¿qué tenemos que hacer? Recibir con mansedumbre, con humildad, la palabra que Dios pone en nuestros corazones. ¿Qué sucede cuando venimos a escuchar una predicación? ¿Qué sucede en tu vida? ¿Vienes con algunas actitudes y con poca disposición? ¿Qué pasa cuando escuchas la palabra de Dios? ¿Qué efecto tiene sobre tu vida? Recuerda que no es la palabra del hombre, es la palabra de Dios. Por eso esta pregunta, ¿qué sucede cuando venimos a escuchar? Tenemos que prestar toda la atención al mensaje. Puede ser que tal vez un día vayas con sueño, pero que todos los días que tú vayas y te presentes a la casa de Dios, te estés durmiendo, que no sea de tu interés escuchar lo que se está predicando. Estás creciendo espiritualmente. No le echemos la culpa al predicador, porque aquí se nos da el consejo que tenemos
que asistir a la casa de Dios con una actitud correcta y una disposición correcta también. Y Santiago, que está hablando la palabra del Señor, dice que debemos recibir con mansedumbre. Te habla directamente a ti y a mí, la palabra implantada. No son las palabras de un hombre, son las palabras de Dios. Entonces nosotros tenemos que prestar atención a lo que dice la palabra de Dios. Es parte de nuestra vida venir a escuchar. Si no, ¿para qué vamos a la iglesia? ¿No? Vamos para escuchar la palabra de Dios. Yo estoy totalmente seguro que cada domingo el Señor habla a nuestras vidas, pero muchas veces se llega a la casa del Señor con una actitud equivocada y con una disposición también no muy buena. ¿Qué va a pasar? Te va a dar sueño. No vas a escuchar la palabra de Dios, vas a escuchar al hombre. Entonces, el escuchar tiene que ser parte de nuestra vida. Nosotros podemos leer la Biblia, pero Dios te va a hablar a través de ella. Número 1, dice, por lo cual, desechando toda inmundicia. Inmundicia habla de contaminación y suciedad. Tenemos que pedirle al Señor que nos limpie para que cuando lleguemos a la casa de Dios tengamos una mente limpia y un corazón en paz para poder recibir la palabra de Dios. Número 2, recibe con mansedumbre la palabra implantada, mansedumbre. Se da a entender en una definición a que tú tienes que abrir tu corazón. ¿Qué pasa cuando vas duro, que no quieres recibir absolutamente nada? La palabra de Dios es la palabra de Dios. Puede cambiar a cualquier persona, pero si se endurece el corazón, si voy totalmente predispuesto a no recibir nada, no escuchar nada, la palabra de Dios es para que se quede en tu corazón. La palabra tiene que ser sembrada, escucha bien, en el corazón. Tiene que ser sembrada en el corazón. Santiago era un experto en hablar duro y hablaba la verdad como va, como era. Si leemos la carta de Santiago, de verdad, al leerla con el carácter con que él la escribió, él no se andaba por las ramas, por decirlo así, como decimos aquí en nuestra tierra. No se andaba por las ramas y era totalmente directo, ¿sí? ¿Cómo tenemos que hablar nosotros? Bueno, para hablar directo y hablar correctamente, tenemos que dejar primero que la palabra sea puesta en nuestro corazón. Muy bien. Puede salvar nuestras almas. Bueno, Santiago está advirtiendo todo lo que no debe estar en nuestras vidas, ¿sí? Todo. Dice claramente en el 21, dice que debemos desechar la inmundicia y la malicia, todo lo que es malo. Entonces, ¿qué hace la palabra? Nos da el consejo para saber qué es lo que sí tiene que estar en nosotros, pero también nos da el consejo de lo que no debe de estar en la vida de cada uno de nosotros. De esa manera salvaguarda nuestras almas, nuestra vida, nuestras emociones, nuestro corazón. Todo predicador desea que la palabra sea retenida. Todo. Que se escuche, que aprendan, que se fortalezcan espiritualmente. ¿Por qué? Porque solo la palabra nos va a salvaguardar, nos va a cuidar. El apóstol Pedro escribió en su primera carta, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Está hablando
la obediencia a la palabra de Dios. Eso es lo que nos quiere transmitir en este texto, ¿sí? Mediante el Espíritu Santo, para el amor fraternal no fingido. ¿Necesitamos un amor fraternal sincero? Sí. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y vean ustedes cómo en estos textos hemos estado viendo acerca de las emociones y acerca del corazón, de cómo, en qué condición tiene que estar el corazón y en qué condición tenemos que recibir la palabra, porque la palabra tiene que ser sembrada en el corazón. Nueva Traducción Viviente, este texto dice, al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados. Por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos, con amor sincero. Ámense profundamente de todo corazón. ¿Dónde aprendemos esto? Qué buenos consejos nos da la palabra de Dios. Qué seguridad nos da. Qué confianza tenemos en Él, de que nuestras vidas o los pecados ya han sido perdonados por la palabra de Dios, porque hemos obedecido la verdad. Y nos enseña qué es lo que tenemos que hacer. Si en nuestra vida atesoramos amor en lugar de enojos o rencores, vamos a tener una vida más tranquila, llena de paz, llena de amor. Y esto es recíproco. Dice aquí claramente, tienen que amarse unos a otros como hermanos, con amor sincero. Así es que alguien puede fingir amor. Sí, aquí lo dice en la Reina Valera. Para el amor fraternal, no fingido. ¿Qué tenemos que hacer? Amaos unos a otros entrañablemente. Y esta mm, versión en esta parte me gusta más, de corazón puro. La palabra de Dios, el Señor realmente desea que tengamos un corazón puro. Pero ¿qué pasa? Nos hemos olvidado literalmente del libro. ¿De cuál? De la palabra de Dios. El hombre tiene la tendencia de leerla cada vez menos. Ahora se usa la excusa de que ya no llevo la Biblia porque ya la tengo en el celular o te ven todo el día con el celular y la primera defensa es que estoy leyendo la Biblia o estoy estudiando. Pero la realidad es que esta es una estadística mía, así es que nada más es como un ejemplo. Tal vez de 10, 2 lean la palabra de Dios seriamente. Tal vez 3 la lean ocasionalmente y a 5 se les haga indiferente y solamente la escuchen o la lean cuando estén en la casa de Dios. Y muchas veces cuando se nos dice, vamos a buscar el libro tal, capítulo tal, versículo tal, falta de ejercicio, falta de abrir la Biblia. ¿Estará en la Biblia lo que dijo? Bueno, ¿será cierto o no será cierto que cada vez se lee menos la Biblia? Cada uno de nosotros sabe cuánto la leemos al día y cada cuándo. Pero hay que alimentarnos de ese libro. ¿De cuál libro? De la palabra de Dios. Hay que aferrarnos al libro, a la Biblia. Todos nosotros, a mí me gusta este sistema, me gusta marcar textos. Algunos han caído en este extremo de que se les hace ofensivo el poder marcar alguna palabra. Cada quien tiene su estilo. Pero bueno, usted haga anotaciones, es muy importante. Los versículos de la Biblia que usted vaya aprendiendo o memorizando, usted márquelos. Usted debe de hacer anotaciones de algo que captó su atención. Tal vez algún versículo, tal vez alguna palabra, alguna
investigación de una palabra en hebreo o en griego, que también más adelante ustedes lo van a hacer, pero es importante hacer anotaciones. Yo les había mencionado hace un tiempo también lo que un maestro nos dijo, vale más una pálida tinta que una mente brillante. ¿Por qué? Porque hay cosas que se nos pueden olvidar, pero tú ya las tienes ahí anotadas. Entonces, solamente basta muchas veces con darle un repasito y ya te acordaste de lo que alguna vez Dios te habló y lo aprendiste a través del predicador. Bueno, continuamos. Hasta este momento, pues ya terminamos lo que viene siendo la lección número 12, la palabra de Dios a través de la predicación. Es importante que nosotros veamos la palabra de Dios y escuchemos la palabra de Dios cuando se esté predicando. Nosotros tenemos que prestar atención a lo que Dios está hablando a cada uno de nosotros a través de lo que se te está enseñando semana a semana. Estamos tomando o están tomando 6 clases, se tomaron 6 clases donde yo creo que Dios les habló muchas veces y es importante prestar atención a las enseñanzas o a las predicaciones de la palabra de Dios. Vamos al tema, perdón, a la lección número 13. Aquí el tema es cómo aprender de un sermón. ¿Cómo aprender del sermón? No estamos hablando de desarrollar un sermón o que les vaya a mostrar el esqueleto o la estructura de un sermón o las partes, sino cómo aprender de un sermón, ¿sí? De una predicación o una enseñanza. No sé cuántos de ustedes han leído alguna vez todas las parábolas del Señor Jesús. En el Antiguo Testamento también hay parábolas, pero son enseñanzas que tenemos que prestarle atención a todas las figuras que muchas veces nos muestra. Aquí les voy a dar un ejemplo acerca de esto, pero a todas las parábolas se les saca una enseñanza personal, ¿sí? Así es que aprenda esto. Se le puede sacar una enseñanza personal y práctica de muchas maneras. Nuestra atención, tu atención o mi atención, nuestra atención es muy importante cuando el mensaje se nos enseña por el maestro pastor. Aquí lo puse junto, maestro pastor, ¿sí? Porque se prepara uno y le invierte sus horas. Créanme que no son 5 horas las que uno le invierte para hacer hacer una enseñanza, y más si la enseñanza dura 1 hora, 20 minutos, eh, se le invierte mucho tiempo y mucha investigación. Por eso es importante nuestra atención. Es fundamental que tú puedas prestar atención, que escuches con detenimiento, con un corazón dispuesto, porque lo importante es retener. Si tú no prestas atención, si tú no escuchas, si no vas dispuesto a aprender, si en tu corazón no está abierto, no vas a retener la palabra de Dios. Si nosotros retenemos la palabra de Dios, nos va a aconsejar en todo momento para tomar decisiones, para hacer algo, o también nos aconseja para no llegar a hacer algo. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ser retenedores de la palabra de Dios. Santiago, por eso decía, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. O sea, todo hombre sea pronto para oír. Nosotros tenemos que llegar y tener esa disposición de decir, bueno, Señor, habla a mi vida. Si me vas a confrontar, si me vas a exhortar,
lo que tenga que aprender hoy, ayúdame a ser retenedor, porque si no somos retenedores, se nos va a olvidar lo que escuchemos nosotros semana a semana. Se va a estar echando sobre saco roto, y nosotros no somos sacos rotos. Nosotros tenemos que ser personas que retengan para que la palabra nos aconseje en todo momento. Lo que usted haya retenido es lo que usted va a usar, lo que hayas aprendido de la enseñanza. Lo que vivimos a diario son exámenes, ¿sí? Son pruebas que tenemos que vivir y decisiones que tomar. Y si somos retenedores de la palabra, créanme que la palabra de Dios nos va a ayudar a saber qué hacer en cada una de las situaciones que se puedan presentar. ¿Cómo aprender de un sermón? A través de la predicación. Bueno, aquí vamos a poner un ejemplo. Marcos 4:1. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Eso le ayudaba a Jesús a provocar un efecto acústico que le ayudaría a que su voz con el viento que viene del mar hacia la playa se escuchara fuertemente. Tenía mucha sabiduría el Señor Jesús para saber cómo hablar, en qué momento hablar y en qué posición también ponerse, porque dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar, otra vez. Quiere decir que no era la primera vez, así es que él pudo saber cómo hablarles de una mejor manera para captar la atención de todos. ¿Sí? Él quería captar la atención de toda la gente que estaba en ese lugar. ¿Qué hizo? Bueno, aquí nos enseña el texto que entró en una barca. ¿Será relevante hablar acerca de esto? Sí, porque estamos hablando de que usó o fue inteligente para ponerse en un lugar y que todos le pusieran atención. Se sentó en ella, en el mar, y toda la gente que estaba en tierra junto al mar. Bueno, Marcos 4:2. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina. Bueno, dice que Jesús hablaba por parábolas y a través de la historia que contaba, él enseñaba. Cada una de las parábolas trae una enseñanza y puede traer una aplicación personal. La parábola es una comparación, una similitud, es una narración ficticia, eh, simbólica de la vida común que conlleva una aplicación en lo moral. Pero vamos a ver aquí que también nos habla acerca de lo espiritual. Cuando hablamos mencionando lo moral, entiéndase que va aplicado o se aplica a la vida espiritual. Muchos piensan que son cuestiones separadas, pero si afecta a lo espiritual, va a afectar todo en mi vida. La palabra de Dios es para transformarnos de una manera completa. Entonces, estas enseñanzas eran para tu vida moral y para la vida espiritual. Por eso, en definición, la parábola se nos habla acerca de una comparación, una similitud, ¿sí? Bueno, la parábola usa escenas conocidas. Note usted que es un método de enseñanza que obliga al que está escuchando a pensar y a meditar. ¿Qué estará tratando de enseñarnos? ¿Qué querrá decir? ¿Por qué menciona estos elementos? El Señor era un maestro para compartir la palabra de Dios. Y toma un ejemplo. Bueno, aquí hablamos del Salmo 119 y vamos a seguir ahorita con el ejemplo. El Salmo 119 se enfoca en la meditación de la ley. Si nosotros leemos por bloques o si usted lee por bloques, se va a dar cuenta que la exhortación general de este salmo es meditar en la ley de Dios. No sé cuántos han leído el Salmo 119. Me gustaría dejárselos de tarea para que lo memorizaran, pero bueno, ahí usted
apréndalo de manera personal y voluntaria. Meditar tiene mucho que ver tiene que ver en la retención del conocimiento bíblico. No tenemos que ser ignorantes en cuanto a lo que la palabra de Dios nos enseñe. Se queda más grabado en nuestra mente cuando lo meditamos y es importante la meditación. ¿Qué querrá decir? Hay que leerlo una y otra vez y hay que meditar en ella, hay que reflexionar. Sin una meditación va a ser muy difícil que a usted le quede grabado lo que usted escuchó. Si no disciplinamos nuestro oído, nuestra mente, conectamos también nuestro corazón, rápidamente se nos va a olvidar. Y de aquí tomamos el ejemplo que le hablaba acerca de las parábolas. Salmo 1:1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Lo que debemos considerar más es el consejo de la palabra de Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. La misma Biblia nos está dando a nosotros un consejo, ¿sí? Que no andemos en camino de malos o en camino de pecadores. Entonces, ¿qué debemos de considerar? El consejo de la palabra del Señor. Vivir apegado en el consejo de Dios es vivir en el Espíritu. Nuestra fe crece cada vez más. Tú pones por delante tu fe, tú haces lo que te corresponde y vas a salir adelante ante cualquier situación si estás haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Escuchar lo que la palabra de Dios dice. Tenemos que amar la palabra de Dios, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Muy bien. La palabra meditar en su ley de día y de noche, Jesús ponía a pensar a la gente, ¿no? Una persona que le pide que le expliques, si le has compartido la palabra y te dice como que sí entiendo, pero me hace falta comprenderla más. Está interesado en que tú le expliques la palabra de Dios. Y es ahí donde tenemos que aprovechar. Y eso era lo que hacía el Señor Jesús. ¿Sí? Los hacía meditar, pensar y hay pasajes en los evangelios donde personas se le acercan para preguntarle algunas cosas a Jesús. Jesús quiere que pensemos y que meditemos. Jesús con parábolas ocultaba la verdad a quienes eran demasiado obstinados o tenían prejuicios a lo que se les enseñaba. Esto nos habla de cómo Jesús pone a prueba nuestro interés para comparar, número uno, si hay un deseo genuino de buscarle. Tenemos el deseo de buscar del Señor. Tenemos el deseo de entender la palabra de Dios. Número dos, tenemos el deseo de conocerle y obedecerle. Porque si se nos es revelada la palabra de Dios, mientras más conozcas, más responsabilidad vas a tener para poder compartirla. La mayoría de las parábolas tiene un punto central. Vamos a pensar en los ejemplos que da un predicador cuando está compartiendo un sermón, ¿sí? La parábola te va a hablar de un punto central. El predicador te va a hablar acerca de ello. ¿Qué está compartiendo en su sermón? Para ello tenemos nosotros que poner atención. Tenemos que meditar en lo que se nos está compartiendo. Si usted lo escucha y lo aplica a su vida, usted está haciendo o podemos hacer un comparativo de lo que se está enseñando con nuestra vida. Si a ellos les resultó obedecer y hacerle caso a Dios, pues a nosotros también nos va a funcionar. Las parábolas tienen un punto central, por lo cual debemos ser cuidadosos, ¿sí? En no ir más allá
de lo que Jesús quiso enseñar. Hoy muchas personas han querido ir más allá. Una persona dijo, si yo hubiera vivido en los tiempos de Jesús, yo no hubiera permitido que él untara su saliva en mis ojos o metiera su dedo en mi oído. O sea, eso es lo que vemos ahí en la palabra de Dios. Había un propósito, pero muchas personas quieren sacar enseñanzas hasta mucho más profundas de lo que el Señor Jesús nos habla en su palabra. Estamos hablando de que esto es un riesgo. Podemos cometer muchas imprudencias y enseñar muchas cosas equivocadas. No tenemos que ir más allá de lo que el Señor Jesús nos ha querido enseñar y nos enseña a través de lo que nosotros leemos. El corazón es engañoso, ¿sí? Hay que corroborar con otra persona lo que dice la Biblia. Si hay cosas que no entendemos, pues ¿sabes qué, mi hermano? Ayúdame. Tengo dudas, pero porque no entiendo esto. Ya que no debemos de suponer, supongo que la Biblia dice esto, no. Tenemos que estar seguros. Para poder compartir la palabra tenemos que estar seguros y no decir supongo. Como, bueno, pues algunos me dijeron que Dios aprieta pero no ahorca. Supongo que en la Biblia tal vez hay algo parecido a esto, ¿no? No tenemos que leer la Biblia o compartirla en suposiciones. Tenemos que estar seguros, porque sí hay predicadores que comparten correctamente la palabra de Dios, hoy llamada sana doctrina, y otros no. Marcos 4:3, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, muy conocido por todos nosotros, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. 5. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. 6. Pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Bueno, conocer las escrituras tiene que ver en cómo está nuestro corazón. Nuestro corazón tiene que estar con el deseo de querer aprender de la palabra de Dios, estar dispuestos a que sea Dios el que nos hable. Versículo 7. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Y aquí lo interesante, pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó. ¿Por qué brotó? Porque cayó en buena tierra, ¿sí? Y dio fruto y creció y produjo a 30, a 60 y al 100 por uno. ¿Pero por qué? Bueno, Marcos 9:4-9, entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga, ¿para qué sirve el oído? Para oír, para escuchar con atención. Muchos creen que nacen para ser buena tierra, se abusa de este sentido. ¿No? Yo soy buena tierra, tengo un corazón bien dispuesto para escuchar la palabra de Dios. Todo el tiempo voy a la casa, no me pierdo ninguna enseñanza, pero hay que quitar piedras, hay que quitar todo aquello que no sirve para que tu corazón sea un corazón correcto y la semilla caiga en buena tierra. Hay que echarle agua y para ello hay que abrir nuestro corazón. Escuchamos con nuestros oídos, ¿verdad? Y hay una forma más profunda de oír y es con el corazón. Mientras algunas personas en la multitud buscaban alguna evidencia contra Jesús, otra parte se sentaba a escucharlo. Muy bien. Les leo esto rápido. Había gente que sí buscaba aprender y crecer. ¿Hoy lo hay? Creo que sí. El que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene un corazón con un deseo de cambiar, aprende. El sembrador va depositando la palabra que siembra. Se aplica a 4 tipos de personas diferentes, las 4 clases de suelos.
La semilla que cayó en el suelo, la que cayó en pedregales, la semilla que cayó entre espinos, la semilla que cayó en buena tierra. 4 tipos de personas, está hablando de 4 tipos de suelos o 4 tipos de corazones diferentes. Entonces, nosotros tenemos que aprender de lo que está escrito y está puesto para que nosotros aprendamos de toda la palabra de Dios. Preparen siempre su corazón para hacer las cosas correctas, ¿verdad? Muy bien. Hasta aquí llegamos. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde.